Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con el tema que ayer habíamos empezado. Habíamos dicho ayer que el ministerio sacerdotal terrenal era una representación del ministerio sacerdotal celestial. Hemos dicho también que el sumo sacerdote, habíamos dado lectura a Conflicto de los Siglos, página 475, párrafo 1. Se vio además que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador. Dos aspectos. El sumo sacerdote era hombre y dice que representaba a Cristo. Y el sumo sacerdote también era ¿qué? Mediador. Entonces, ¿Cristo qué tenía que ser? El sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, ¿qué tiene que ser? Debe ser hombre y debe ser mediador. Entonces, y hemos dicho que el ministerio sacerdotal terrenal tenía dos servicios: servicio diario, servicio anual. Pero también hemos dicho de que el sacerdote se presentaba, entraba a presentarse por el pecador y presentaba. Dos cosas que son diferentes, ¿no? Entraba a presentarse. ¿Por qué el israelita no entraba directamente a la presencia de Dios? Porque el pecado había hecho una separación entre Dios y el hombre. Entonces, por esa razón, ¿qué necesitaba el israelita? Un mediador. Y hemos dicho también que el sacerdote entraba a presentarse. También Cristo ha entrado a presentarse. ¿Qué hacía el sacerdote? Presentaba. ¿Qué presentaba? Ofrenda y sacrificio. ¿Qué ha entrado a Cristo a presentar? Ofrenda y sacrificio. En eso, digamos, es igual. Habíamos dado lectura para empezar este estudio, Hebreos capítulo número 7. Hebreos capítulo número 7. Dice el verso número 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Antes de avanzar, vamos a ver algunas cosas que es diferente entre ¿quién? Entre el sacerdote terrenal y el sacerdote celestial. Hemos dicho de que hemos de anotar aquí Hebreos, vamos a anotar sacerdote terrenal, sacerdote y sumo sacerdote terrenal. Este es según el orden de Melquisedec, no, según el orden de Aarón. Estos son según el orden de Aarón. Vamos a leer. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7,
Verso número 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Tenemos, vamos a poner aquí, ministerio sacerdotal terrenal, que tiene su sacerdote y sumo sacerdote terrenal según el orden de Aarón. Y en contraste tenemos ¿qué cosa? Aquí tenemos el ministerio sacerdotal celestial de Cristo y tenemos ¿a cuál? ¿A quién? Al sumo sacerdote. Al sumo sacerdote, y hemos dicho que este ministerio sacerdotal celestial de Cristo se llama también sacerdocio. De Hebreos capítulo 7, 24. Este es ministerio sacerdotal terrenal o sacerdocio. De Números 3:10. Números 3:10. Sacerdocio según el orden de Aarón. Este sacerdote, así como hemos dado lectura a Hebreos capítulo 7, 27. ¿Qué era? Era pecador. Como era pecador, ¿qué necesitaba? Como era pecador, él mismo necesitaba un sustituto. Un sustituto que va a ser símbolo de Cristo. Vamos a leer en Mensajes Selectos 1. Mensajes Selectos 1, página 270. El párrafo número 2 dice así. Mensajes Selectos 1, página 270, párrafo número 2. Los pecados de la gente eran transferidos simbólicamente al sacerdote oficiante, que era mediador del pueblo. El sacerdote no podía por sí mismo convertirse en ofrenda por el pecado y hacer expiación con su vida, porque también era pecador. Por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, sacrificaba un cordero sin defecto. El castigo del pecado era transferido al animal inocente, que así llegaba a ser su sustituto inmediato y simbolizaba la perfecta ofrenda de Jesucristo. Mediante la sangre de esta víctima, el hombre veía por fe en el porvenir la sangre de Cristo que expiaría los pecados del mundo. ¿Qué era el sacerdote terrenal? Por sí mismo él podía presentarse como sacrificio. Aquí dice, el sacerdote no podía por sí mismo convertirse en ofrenda por el pecado. Y está explicando la razón. Y hacer expiación con su vida porque él mismo era pecador. Vamos a leer si la Biblia nos dice así o no nos dice así. Vamos a leer en Levítico. Levítico capítulo 4. Levítico capítulo número 4. El verso número
3. Si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto por expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Esto hablando del sacerdote. Vamos a hablar qué dice del sumo sacerdote. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, el verso número 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Tanto el sacerdote como el sumo sacerdote, ¿qué eran? Eran pecadores. ¿Qué necesitaban? Un sustituto. Hemos dado lectura a Levítico capítulo 4:3, que está hablando del sacerdote terrenal y a dónde debía de llevar su sustituto. Levítico capítulo 4:3 y 4. Y hablando del sumo sacerdote, Levítico 16, el verso número 3. Entonces, ¿qué eran ellos? Pecadores. ¿Qué necesitaban? ¿Qué necesitaban? Un sustituto en dos aspectos. Necesitaban sustituto en la vida, porque ellos también odiaban a Dios. No amaban a su prójimo. No podían obedecer la ley de Dios perfectamente. Entonces, ¿qué necesitaban? Sustituto en la vida y garante y sustituto en la muerte. Tanto el sacerdote como el sumo sacerdote terrenal necesitaban sustituto en la vida, garante y sustituto en la muerte. Esto era lo que necesitaba. Y dice, vamos a sacar algo más de Mensajes Selectos 1. Por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, aquí está diciendo, sacrificaba un cordero sin defecto. Pero el sustituto del sacerdote, como del sumo sacerdote, era un becerro. Aunque aquí está escrito cordero, pero sin embargo la ley estatuía ¿qué cosa? Que el sacerdote por su pecado va a llevar un becerro. El sumo sacerdote, ¿qué va a llevar por su pecado? Un becerro. Dice, por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, sacrificaba un cordero sin defecto. El castigo del pecado era transferido al animal inocente, que así llegaba a ser su sustituto inmediato y simbolizaba la perfecta ofrenda de Jesucristo. ¿Qué se requería de que el animal que va a llevar el sacerdote, el sumo sacerdote, sean perfectos? Aquí estaba simbolizando este sustituto. ¿Era qué? Vamos a poner aquí están llevando, el sustituto de ellos era qué? Un becerro. Becerro, que era qué? Símbolo de Cristo. Era un símbolo de Cristo. O sea, en vez de morir el sacerdote, ¿quién moría? Moría el sustituto, ¿no? Moría el sustituto. Entonces, vamos a volver en nuestra lectura
Vamos a volver en nuestra lectura a Hebreos capítulo 7. Entonces, en Hebreos 7, ¿qué dice? Que ellos también eran, ¿qué cosa? Que no tienen necesidad cada día como aquellos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Entonces, tanto el sacerdote como el sumo sacerdote primero tenían que ofrecer sacrificio ¿por quién? Por él, su propio pecado. Y después van a sacrificar por el pueblo. Pero vamos a ver aquí el sumo sacerdote celestial. ¿Qué dice la escritura de este sumo sacerdote celestial? Lucas capítulo 1, verso número 35. Y a esto le agregamos Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 15 y 16. Y se mantuvo sin mancha de pecado. Capítulo 2 de Primera de Pedro, el verso número 22. ¿Qué era el sumo sacerdote celestial? Este era sin pecado. Era sin pecado. Este era sin pecado. Por lo tanto, Cristo como hombre, en algún momento de su vida, necesitó sustituto. Es importante que entendamos. En algún momento Cristo como hombre necesitó sustituto. No, nunca tuvo necesidad de sustituto. Porque él mismo, como era sin mancha de pecado, no necesitaba sustituto. ¿Para quién es el sustituto? Para el pecador, para el que ha quebrantado la ley. Sustituto en la vida, sustituto en la muerte. Y como él era sin pecado, ¿qué hizo? ¿Qué dice Hebreos 7:27? Dice, y luego por los del pueblo, pero esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. En Hebreos 9:26 dice, de otra manera hubiera sido necesario, padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué hizo Cristo? Se presentó en sacrificio. ¿Qué hizo Cristo como era sin pecado? Se presentó en sacrificio. En sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo. Por los pecados del pueblo. O sea, ¿qué debemos aprender? Que Cristo jamás tuvo necesidad de llevar un sustituto, ni en la vida ni en la muerte. ¿Sustituto es para quién?
para el pecador. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Para quién es el sustituto? Sustituto en la vida, sustituto en la muerte es para el pecador. Cristo no era pecador, por lo tanto, nunca llevó ¿qué cosa? Sustituto en la vida ni sustituto en la muerte. O sea, él nunca llevó ¿qué cosa? Ofrenda. Quiere decir incienso. Nunca tuvo necesidad de ¿qué? Del pan de la proposición. Nunca tuvo necesidad de ¿qué? De llevar un cordero, o sea, lo que le correspondería llevar. ¿Qué le correspondía llevar al pueblo? Una oveja o una cabra. Él era considerado como uno del pueblo. ¿Y qué tenía que llevar? ¿Una oveja o una cabra? Nunca tuvo necesidad de llevar eso, porque él era sin mancha de pecado. ¿Qué era este becerro? El becerro que es sustituto del sacerdote, del sumo sacerdote, era un símbolo de Cristo. Pero vamos a aprender algo más, que este cordero, el becerro, este becerro era ¿qué cosa? Además de ser símbolo de Cristo, este era inocente. Este era una víctima inocente. Este era una víctima inocente. Víctima inocente. Víctima que no tiene pecado. Y que era símbolo de Cristo. La víctima inocente. Entonces, ¿Cristo qué es? Es también una víctima inocente, porque él no había pecado. Pero ¿qué hizo Dios Padre? Cuando Cristo tomó la decisión de ser cada uno de los que estamos aquí, ¿qué hizo el Padre? Colocó sobre Cristo el pecado de cada uno de los que estamos aquí. Y Cristo se presentó en sacrificio por los pecados del pueblo. Cristo también que era inocente. Así dice Primera de Pedro capítulo número 3, el verso número 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, ¿qué era Cristo? Aquí hemos visto que el sacerdote, sumo sacerdote terrenal, eran pecadores. Aquí estos eran pecadores. Hebreos capítulo 9, 26. Ellos eran pecadores. Eran pecadores. Hebreos 9, 26. Pero aquí vamos a poner nomás solamente Hebreos 7. Ellos eran pecadores. Cristo se presentó en sacrificio por los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 7, 27, última parte,
Hebreos capítulo 9, 26. Primera de Pedro capítulo 3, 18. ¿Qué más hemos de aprender del sacerdote terrenal y del sumo sacerdote terrenal y celestial? Dice en Hebreos capítulo número 'Vamos a dar lectura. Dice en Hebreos capítulo 7, el verso número. Estos sacerdotes eran muchos. Estos eran muchos. ¿Por qué? ¿Por qué eran muchos? Porque ellos eran mortales. Eran mortales. Y tenían necesidad de ser reemplazados. Que otro tome su lugar. ¿Cómo? Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos porque debido a la muerte no podían, dice Hebreos 7:23, porque debido a la muerte no podían continuar. Estos eran muchos. Hebreos capítulo 7:23. 7:23. Ejemplo, vamos a poner Aarón, que es el primer sumo sacerdote, fue reemplazado por ¿quién? Eleazar. En lugar de Aarón, ¿quién tomó su lugar? Su hijo Eleazar. A su vez murió Eleazar, ¿quién tomó su lugar? Fines. Y así sucesivamente. Ahora, el sumo sacerdote terrenal dice en Hebreos 7:15 y 7:16. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Cuando dice queda abrogado el mandamiento anterior, ¿cuál es el mandamiento anterior? Vamos a notar una vez más. El mandamiento anterior es Éxodo 28:1, 40, 12 al 15 y especialmente Números 3:10. De manera especial Números 3:10. En este sacerdocio se tenía el hombre que quiera ejercer el sacerdocio, tenía que demostrar que era descendiente de ¿cuál? Vamos a leer. Vamos a dar lectura.
Vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura a el libro de Crónicas. En el libro de Crónicas va a decir de que había qué cosa. Dice así. Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 24. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Dice, y David con el sacerdote, David con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por turnos en el ministerio. De los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas paternas. De los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. ¿Cuántos turnos habían? 24. 24 turnos. Aquí estamos diciendo que eran muchos. Primera de Crónicas, capítulo 24. 24:4. Y tenían que entrar a trabajar según su turno. ¿Cuántos turnos habían? 24 turnos. Y vamos a poner un ejemplo. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo número 1. El verso número, vamos a empezar en el verso número 5, Lucas 1:5, hasta el verso 9. Hubo también en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. ¿Cuántas clases habían? 24 clases. ¿Zacarías de qué clase era? De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Qué clase? La clase de Abías. Pero no todos tenían la suerte de entrar a ejercer el sacerdocio, porque entraban por sorteo. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Habían 24 clases y cada clase era un montón de sacerdotes y no todos entraban. Tenían que echar suerte. Al echar la suerte, ¿a quién le tocó? A Zacarías quemar el incienso. Por eso dice que ellos eran muchos. Y tenían que probar de qué linaje eran, si eran de Eleazar o de Itamar y de qué clase eran. Entonces, de esto, ¿qué debemos aprender?
que en el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, habían libros que se llevaban, digamos, Eleazar tiene 16 hijos, ¿no? De cada hijo va a llevarse un registro. Y si en el registro no aparece descendiente de quién eres, afuera no le era permitido ejercer el sacerdocio. Pero a más de eso, ellos estaban sujetos ¿a qué? A más de eso, estaban sujetos a la muerte. Y cuando morían, había necesidad de que se los reemplace. Pero volviendo a la carta a los hebreos, Cristo se presentó en sacrificio y Él, aquí vamos a leer Hebreos, ya hemos leído Hebreos 7, 15 y 16. Dice, constituido sacerdote según el poder de una vida indestructible. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento de la descendencia. ¿Estos qué son? Aquí vamos a anotar Hebreos capítulo 7, 16. Tenían que demostrar qué cosa, de qué clase eran. Pero Cristo no es, dice acá, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ahora, cuando está diciendo según el poder de una vida indestructible, no es que Cristo era como hombre, porque tenemos que hacer distinción entre qué cosa. Entre Cristo como Dios, sí tiene el poder de una vida, es inmortal, es eterno, ¿no? Pero Cristo como hombre, ¿qué era? Vamos a leer. Él era mortal. Vamos a leer. Comentario bíblico 7A, página 245, párrafo número 2. Esto contrasta con las riquezas de gloria, con el caudal de alabanza que fluye de lenguas inmortales, con los millones de preciosas voces del universo de Dios en himnos de adoración. Pero Cristo se humilló a sí mismo, tomó sobre sí la mortalidad. Como miembro de la familia era mortal, pero como Dios era fuente de la vida para el mundo. ¿Qué era Cristo como hombre? Mortal. Pero cuando leemos en Hebreos capítulo 7, 16, segunda parte, según el poder de una vida indestructible, porque Él cumplió con la condición de obediencia perfecta y perpetua. Él, por Él mismo, no murió. Él murió porque se le imputó un pecado ajeno. Él no murió porque Él era pecador, sino porque se le imputó un pecado ajeno. Se le imputó un pecado ajeno. Y como hombre, al cumplir las condiciones, al cumplir con la condición de obediencia perfecta y perpetua, ¿merece morir? No merece morir, porque Él ha cumplido la condición de obediencia perfecta y perpetua. Porque si Él hubiera fracasado en un punto, en una coma, ¿qué hubiera pasado? Hubiera muerto. Pero Él no murió, tenemos que entender. No murió porque en Él había pecado. ¿Qué dice primera de Pedro 3:18? El justo por los injustos. Tenemos que entender eso. Él no murió porque Él era pecador, sino porque se le imputó un pecado ajeno. Entonces aquí Él dice
constituido en el sacerdocio según el poder de una vida indestructible, porque él como hombre cumplió ¿qué cosa? Con la condición como hombre, cumplió con la condición de ¿qué? De Génesis capítulo 2, 16 y 17, que está ratificado por Juan capítulo número 15, verso número 10. Y Filipenses capítulo 2, 8. Estando en la condición de hombre, se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Ya, es así. Dice el verso número 17. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál es el mandamiento? Números 3:10. Números 3:10. A causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Verso número 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Verso 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Estos sacerdotes fueron hechos sacerdotes ¿cómo? Sin juramento. Sin juramento. Así como dice Hebreos capítulo 7, 7:20. 7:20. En cambio, Cristo va a ser hecho sacerdote ¿qué? Con juramento. Con juramento. Hebreos capítulo 7, 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya, aquí es Hebreos capítulo 7, 21. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Muy bien. Ahora, estos sacerdotes, este sacerdocio terrenal, este es un sacerdocio del pacto antiguo. Pacto antiguo. Éxodo, capítulo número 24, 3, 7 y 8. El pacto antiguo. Dice en Hebreos capítulo número 7, 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Estos son sacerdotes ¿de quién? Del pacto antiguo. Son sacerdotes del pacto antiguo. Y este sacerdocio según que es del pacto antiguo, como dice Hebreos capítulo 7, 11, ¿qué no trajo?
no trajo perfección. No trajo perfección. No trajo perfección. ¿Por qué no trajo perfección? Aquí dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad? A ver, ¿por qué no trajo perfección? Tenemos que aprender por qué ese sacerdocio no trajo perfección. Porque ellos trabajaban con animales. No trabajaban, o sea, ellos como eran pecadores, ¿qué necesitaban? Necesitaban un sustituto y el pueblo también necesitaba un sustituto. Ahora, no trajo perfección, ¿por qué? La razón, tenemos que aprender por qué no trajo perfección. Porque ellos trabajaban ¿con qué? Cuando entraban al santuario, vamos a leer dice en Hebreos capítulo número, vamos a leer 2 textos, vamos a leer. No vamos a leer en Hebreos, sino en Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. El verso 16 y 17. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Está entrando con sangre ajena. Estos no trajo perfección porque trabajaban ¿con qué? Ya, estos trabajaban con sangre, vamos a decir, con sangre ajena. Sangre ajena de animales. Sangre de animales. Vamos a leer otro ejemplo. Levítico 16. Levítico 16, porque en el que hemos leído está hablando del sacerdote. Y vamos a leer Levítico 16, verso 15 y 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, en la cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Con qué sangre está trabajando? Sangre ajena. Sangre ajena. Tanto para expiar su pecado como para expiar el pecado del pueblo. Vamos a leer ejemplo. Levítico 4, para expiar el pecado del sacerdote. Levítico 4, 3, 4 y 5. Si el sacerdote ungido pecara según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión
delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote porque ha cometido pecado? Necesitaba un sustituto, llevarlo a la puerta del santuario y poner sus manos ¿sobre qué? Sobre la cabeza de la víctima y ¿qué? Confesar su pecado. Confesar su pecado. Verso 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Verso 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Entonces, por su propio pecado necesitaba sustituto. Y era perdonado su pecado con sangre ajena en promesa. En promesa. ¿Por qué en promesa? Hemos leído vamos a leer Levítico 16. Vamos a leer el pecado del sumo sacerdote. Dice en Levítico 16, el verso número 11, Levítico 16, 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. ¿Qué está haciendo? Está sacrificando primero ¿por quién? Por su propio pecado. Y después en el 15 y 16 está por el pecado del pueblo. Entonces, ¿y recibían qué cosa? Recibían el perdón, el borramiento de pecados solo como una promesa. Ya. Ahora, ¿por qué dice no trajo perfección? Una de las razones es porque están trabajando con sangre ajena, sangre de animales, de una parte. Y de la otra parte, ¿por qué? Vamos a leer. ¿Por qué no trajo perfección? ¿Y por qué solamente el pecado era una promesa? Tanto el perdón del pecado como el borramiento era promesa. ¿Y por qué no trajo perfección? Hebreos, capítulo 10, de los versos 1 al 4, vamos a dar lectura. Hebreos 10, de los versos 1 al 4. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Y esto vamos a leer junto con el libro Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos. Vamos a dar lectura la página 471. Conflicto de los Siglos 471. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del pecador. La sangre que representaba la vida comprometida del pecador
cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Dice, la ley quebrantada, ¿qué demanda? La vida del transgresor. La ley no demanda sangre de animales. ¿Qué demanda? La vida del infractor. La vida del infractor. No demanda sangre de animales. ¿Qué dice en Hebreos 10? Si esa sangre hubiera quitado la conciencia de pecado, digamos que hoy día sea 10 del mes séptimo y hoy día es servicio anual y hoy día han concurrido al santuario y han confesado su pecado, han pedido, han seguido al pie de la letra el ritual simbólico y por la fe han seguido como el sumo sacerdote está asperjando la sangre sobre el propiciatorio. ¿Les quitaba la conciencia de pecado? ¿Qué dice Hebreos 10? Dice, pero los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, pero los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Dice, nunca puede, la expresión que no estoy leyendo es, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Si esa sangre de animales hubiera satisfecho la demanda de la ley, ¿qué va a hacer? Va a borrar la conciencia de pecado. Ya van a llegar a la convicción de que no son pecadores. Entonces, cuando van a tener necesidad el siguiente 10 del mes séptimo congregar al santuario, ya no. ¿Pero qué dice aquí? Si es que, digamos, ese sacerdocio hubiera quitado la conciencia de pecado, dice el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué no puede quitar los pecados? Conflicto de los siglos, página 471, párrafo 0. La ley quebrantada exigía la vida del transgresor. ¿Por qué no quita la conciencia de pecado la sangre de los machos cabríos? Porque la ley quebrantada exige la vida del transgresor. Exige la vida del transgresor. Y ejemplo de que esto nunca trajo la perfección es el Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51, que es la experiencia del rey David. Dice el verso número 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El rey David, toda vez que llegaba el 10 del mes séptimo, ¿a dónde iba? Al santuario. Como príncipe, ¿qué tenía que ofrecer? Un macho cabrío por su pecado que ha cometido.
Ha llevado su macho cabrío. Se le ha otorgado, ¿qué cosa? El perdón en promesa. Llega el 10 del mes séptimo. Está congregando al santuario en el servicio anual. Ha seguido por la fe el trabajo del sumo sacerdote. Pero ¿qué sigue teniendo? ¿Qué dice? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Ya? ¿Y mi pecado qué está? Siempre delante de mí. Entonces, por eso dice en Hebreos capítulo 7, 10, que este sacerdocio no trajo perfección. Primero, porque trabajaban con sangre ajena, sangre de animales. Y segundo, o sea, esta es una razón, ¿no? Y segundo, esto vamos a decir, podemos poner aquí 1 y aquí 2. Conflicto de los siglos, página 471, párrafo 0. La ley. ¿Qué hace la ley? La ley que hace demanda la vida del infractor, no demanda sangre de animales. ¿Qué demanda la ley? La vida del infractor. ¿Qué demanda la ley? La ley dice, debes desaparecer y ser como si nunca hubieses existido. Solo cuando el pecador desaparezca y sea como si nunca hubiese existido, ¿qué va a pasar? Voy a leer. Conflicto de los siglos, página 731. Párrafo número 1. Dice, después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. Dice, la penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas. Y el cielo y la tierra al contemplarlo proclaman la justicia de Jehová. ¿Qué demanda la ley? La vida del infractor. ¿Qué demanda la ley? Ya. ¿Y cuándo va a quedar la ley satisfecha? Cuando el pecador desaparezca. Ahí va a quedar satisfecha la ley. Entonces, esto necesitamos entender, que la ley, ¿qué demanda? Tu vida y mi vida. No demanda sangre de animales. Y estos trabajaban con sangre de animales, sangre ajena. Ya. Contraste con Cristo. Vamos a ir nuevamente a Hebreos capítulo, esta vez no Hebreos 7. A ver, vamos a ver aquí. Hebreos capítulo ¿qué hizo Cristo? Se presentó en sacrificio, Hebreos 7:27. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Pero ahora, ¿qué dice en Hebreos capítulo 7? No, Hebreos capítulo 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Estos que eran sacerdotes del pacto antiguo. ¿Qué es Cristo? Él es sacerdote
y sumo sacerdote ¿de qué? Del nuevo pacto. Es sacerdote y sumo sacerdote ¿de qué? Del nuevo pacto. Y aquí dice Hebreos 7:22. Vamos a poner aquí Hebreos capítulo 7:22. Hebreos 7:22. Dice, mas por tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto. Ese mejor pacto es el nuevo pacto. ¿Por qué Cristo es un fiador de un mejor pacto? Vamos a leer en Hebreos capítulo 8, el verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a decir así, este es el pacto. Los sacerdotes, según el orden de Aarón, eran sacerdotes del pacto antiguo. Y cuando se quebrantó el pacto antiguo, no le daba ninguna oportunidad de perdón. Vamos a leer. Patriarcas y profetas. Patriarcas y profetas. Vamos a dar lectura en el libro de Patriarcas y Profetas. En la página 388 dice en el párrafo 3, dice, habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley. Habían temblado de terror ante el monte. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto. ¿Qué hicieron? Quebrantaron su pacto. Estoy dando lectura a la página 388, es párrafo 3, la última parte. Voy a volver a leer. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley. Habían temblado de terror ante el monte y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. Dice, no podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. El pacto antiguo le daba opción al perdón. ¿Qué dice aquí? No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. El pacto antiguo no da opción. Dice la 389, párrafo 1, los términos del pacto antiguo eran obedece y vivirás. ¿Cuáles eran los términos del pacto antiguo? Patriarcas y Profetas, página 389, párrafo 1. Los términos del antiguo pacto eran obedece y vivirás. El hombre que los hiciere vivirá en ellos. Pero maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Ya. Pero es que este pacto, este sacerdocio no trajo perfección. No trajo perfección por varias cosas, ¿no? Ya. Este pacto al que quebrantaba le daba opción a perdón. No. ¿Qué dice del sacerdocio según el orden de Melquisedec? En Hebreos capítulo 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 8:6. Pero
pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aquí tenemos un sacerdote del nuevo pacto. Hebreos capítulo 7, 22. Hebreos capítulo 8, 6. Establecido sobre mejores promesas. Dos aspectos hay. Uno, ¿qué dijeron estos? Haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pocas semanas después, ¿qué hicieron? Quebrantaron la ley. ¿Qué dice? ¿Cuáles eran los términos del pacto antiguo? Obedece y vivirás. Si no obedeces, mueres. ¿Da opción al perdón este pacto antiguo? No, no da opción. No da opción. Ahora, en este pacto, ¿Cristo qué dijo? ¿Qué es lo que Cristo dijo? ¿Estos qué dijeron? Haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Lo que estaban diciendo, ¿estaba bien o estaba mal? A ver, ¿cómo es? Cuando dices no voy a robar, ¿es bien o es malo? Está bien. Pero ¿dónde está el mal? Es que no conoces que eres ladrón y ladrona desde el vientre. Ya. Estos que no sabían, no se conocían lo que eran. Estaban prometiendo algo que no iban a cumplir. ¿Qué eran? Idólatras desde el vientre. Por eso pocas semanas, cuando proclamó el Señor la ley, Moisés subió al monte y le dio Éxodo 21, 22 y 23. Cuando Moisés baja del monte y les repite, ¿qué dicen ellos? Haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Estaba bien que ellos estaban diciendo eso, pero el mal, ¿dónde estaba? Dice en Hebreos 8, número 8, el verso número 9, Hebreos 8, 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Pero ¿por qué no permanecieron en su pacto? Voy a leer 2 párrafos. Patriarcas y Profetas, página 388, párrafo 2. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad de obedecer la ley de Dios y la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía de enseñar. Párrafo 3. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley, con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón. No comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose
capaces de ser justos por sí mismos. Declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hemos dado lectura al libro Patriarcas y Profetas 388, párrafo 2 y 3. ¿Entendían su extrema pecaminosidad? No. ¿Entendían su total incapacidad de obedecer la ley de Dios? ¿Entendían que en lugar de amarle a Dios le odiaban? No, no entendían. No entendían que no le amaban a Dios, sino que le odiaban. Si ellos hubieran entendido lo que eran, hubieran dicho, ¿haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos? No. Por eso ellos, ¿qué hicieron? Pocas semanas después, ¿qué hicieron? Levantaron a Aarón, muchos dicen que a Aarón le obligaron. Pero Aarón era tan idólatra como ellos. Él era también idólatra desde el vientre. Y cuando un poquito le presionaron la tuerca, ¿qué hizo Aarón? Exteriorizó lo que era idólatra. Rapidito, ¿qué hizo? ¿Qué les dijo? Traigan sus aretes. Traigan los aretes. Pensando que, ¿cómo voy a entregar mi arete? ¿No? ¿Cómo voy a sacar mi anillo y le voy a dar? Pero, ¿qué vio Aarón para su asombro? Como ellos eran idólatras, y en Egipto, ¿a qué estaban acostumbrados? ¿A qué? A rendirse, a adorarle ¿a quién? Al becerro de oro. Al toro Apis. ¿A quién se le rendía culto en Egipto? Al toro Apis. Entonces para Aarón fue difícil hacer el becerro de oro. No, estaba acostumbrado a eso. Entonces, por eso aquí dice los israelitas, o sea, ni siquiera Aarón no percibían la pecaminosidad de su propio corazón. Así somos igualitos nosotros. Ya. Pero ahora tenemos aquí al sacerdote del nuevo pacto, al sacerdote y sumo sacerdote del nuevo pacto, que en Hebreos capítulo 7, 22 dice, vamos a releer. Por tanto, Jesús hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 8, 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto establecido sobre mejores promesas tiene dos aspectos. Uno, ¿qué dijo Cristo? Vamos a leer qué dijo Cristo. Hebreos capítulo 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué dijo Cristo? Vengo para hacer tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Vengo a obedecer tu ley. ¿Por qué va a obedecer la ley? Porque él tenía capacidad para amar. La ley de Dios está escrita en su mente, en su corazón, y era sin mancha de pecado. Era templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dijo él? ¿Cuál era la palabra de él? Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, ¿él qué dijo? ¿Cumplió o no cumplió? Sí, cumplió, porque ¿qué hizo él? Hemos anotado aquí.
Él cumplió él obedeció la condición de obediencia perfecta y perpetua. Y además de eso, después de cumplir con la condición de obediencia perfecta y perpetua, Él también, ¿a qué se comprometió? En la eternidad. A ver, ¿qué dice Hebreos 7:22? Por tanto, Jesús hecho fiador. Fiador, sinónimo ¿de qué? De garante. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Cuándo cumplió? El 14 del mes primero del año 31. ¿Qué hizo? Como garante y sustituto nuestro, ¿qué hizo? Tomó la decisión de pagar tu deuda, mi deuda, y de morir tu muerte, mi muerte. Ya, entonces, ¿Él cumplió o no cumplió? Sí, cumplió. Ya, ahora, ¿qué trae? Ese es el aspecto 1. Aspecto 2. Patriarcas y Profetas 389, párrafo número 1, dice: el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pueblo. ¿Cuál es el segundo aspecto del nuevo pacto? ¿Qué dice? El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar. Vamos a dar lectura a la página 386, párrafo 2, hablando del nuevo pacto. Este pacto, dice, el pacto de la gracia, ¿qué se llama también el nuevo pacto? Pacto de la gracia. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante Cristo. ¿Qué puso el nuevo pacto al alcance de todos? Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón. ¿Por qué nos ofrece el perdón? ¿Por qué nos ofrece el perdón? Porque un 14 de Abib del año 31, en el huerto del Getsemaní, Cristo decidió ser tú, decidió ser yo. ¿Quién aceptó esa decisión? El Padre. ¿Y el Padre qué hizo en el Calvario? Ejecutó la sentencia de muerte. Y su sangre es la sangre que Cristo derramó, es la evidencia de que Él ha muerto nuestra muerte. Y esa muerte nos da ¿qué? Acceso a la misericordia de Dios Padre. Y Dios Padre, cuando Cristo presenta su sangre, ¿qué nos otorga? El perdón de pecados. Entonces, ¿por qué el nuevo pacto? Cuando dice aquí, este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón. ¿Por qué? ¿Por qué nos da el perdón? A ver, ¿por qué? Porque en el Getsemaní, Cristo, ¿qué decidió? Ser tu garante y tu sustituto. Mi garante y mi sustituto.
Como garante, ¿qué decisión tomó? La decisión de pagar tu deuda, pagar mi deuda. ¿Cómo lo pagó? Tomando tu lugar y tomando mi lugar. Experimentando en tu lugar, la paga del pecado es la muerte. Experimentando en tu lugar, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la evidencia de que Él ha pagado tu deuda? Su sangre. Si su sangre, Cristo lo presenta ante Dios Padre y ante la ley, el Padre, ¿qué te va a conceder? El perdón de pecados. Por eso dice, este pacto puso al alcance de todos el perdón. Pero tenemos que saber por qué este pacto nos ha puesto al alcance de nosotros el perdón. Tenemos que entender. Aquí, en esta partecita, no está explicado. Pero ¿dónde está explicado? Deseado de todas las gentes, la página 638, 642, donde está la decisión de que Cristo, donde está escrito que Cristo tomó la decisión de ser tú, de ser yo. Y está escrito que el Padre aceptó. Y en la Biblia está escrito ¿qué cosa? Que Él fue al Calvario. ¿No dice Juan capítulo 18, 19, 17, 18? Que Cristo tomando su cruz fue al Calvario. ¿Y ahí qué hizo? Dios Padre, ¿qué hizo? Ejecutó la sentencia de la muerte segunda. ¿Qué experimentó Cristo? La paga del pecado es la muerte, la condenación de la ley. Cristo murió, tu muerte segunda, mi muerte segunda. Por eso, este pacto está hecho sobre mejores promesas. Hemos dicho dos aspectos. Uno, el que Cristo, ¿qué dijo? He aquí que vengo, Dios, para hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. Hebreos capítulo 10, el verso número 5 y 7. ¿Y él qué hizo? Vivió la vida de obediencia perfecta. Juan 15, 10. ¿Y después qué hizo? ¿Qué hizo? Número 2, ¿qué hizo? Número 2, en el Getsemaní, Mateo 26, 36, ¿qué hizo? Decidió ser tú, decidió ser yo. Ya, deseado de todas las gentes, página 642, párrafo 1 y párrafo 2. Y la evidencia es su sangre. Ahora, este es el un aspecto. El otro aspecto es ¿qué cosa? El otro aspecto es que este pacto, ¿qué trae? Trae el perdón. La promesa trae la promesa del perdón. Trae la promesa del perdón. Patriarcas y Profetas, la página 386, párrafo 2 y 389, párrafo 1. Entonces, por eso el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Por eso el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Entonces, Cristo es sacerdote ¿de qué? De un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, establecido sobre mejores promesas.
Muy bien, ¿qué más vamos a aprender? ¿Qué más debemos aprender? Entonces, este pacto nunca trajo ¿qué cosa? La perfección. Pero este pacto, ¿qué va a traer? Vamos a leer. Hebreos capítulo 9, 14. Primero vamos a leer el verso número 12. Hebreos 9, 12 y después vamos a leer el verso número 14. Hebreos 9, 12. Hablando Cristo, empezando a hacer su ministerio sacerdotal. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Con qué entraba a trabajar al santuario? Con sangre ajena. Ahora, ¿Cristo con qué sangre va a entrar a trabajar? Aquí, Cristo trabaja. Vamos a poner aquí, ¿qué está haciendo Cristo? Estos trabajaban con sangre ajena, sangre de animales. ¿Cristo qué va a hacer? Trabaja con su propia sangre, con su propia sangre. No trabaja con sangre ajena. Él trabaja con su propia sangre. No trabaja con sangre ajena. Así dice. Y vamos a leer en Conflicto de los Siglos, en la página 473, dice en el párrafo número 3, cuando Cristo se fue de este planeta Tierra al lugar santo del santuario celestial. Hasta allí siguieron los discípulos a Cristo por la fe cuando se elevó de la presencia de ellos. Allí se concentraba su esperanza, la cual, dice San Pablo, tenemos como ancla del alma, segura y firme, que penetra hasta lo que está dentro del velo, a donde como precursor nuestro Jesús ha entrado por nosotros, constituido sumo sacerdote para siempre. Ni tampoco por medio de la sangre de machos de cabrío y de terneros, sino por la virtud de su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santo. ¿Dónde entró? En el lugar santo, habiendo hallado eterna redención. ¿Dónde entró Cristo? En el lugar santo. En la versión 60 dice en el lugar santísimo. Cristo no entró de frente al lugar santísimo. Él entró al lugar santo. Ya, cuando se fue de este planeta Tierra, Él no entró de frente al lugar santísimo. ¿Entró a dónde? Ya, aquí, Conflicto de los Siglos, página 473, párrafo número 3 está diciendo, sino por virtud de su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo ya hallado eterna redención. Cristo no pasó por alto la ley. ¿Por qué? Vamos a pensar. ¿Quién dio esta orden? ¿Quién dio esta ley? Cristo como Dios. Entonces Él no iba a ir contra lo que Él había dado. Está escrito que Él no iba a ir contra lo que Él había dado.
Por eso es que él no iba a entrar en el santuario terrenal, porque él conocía, él como Dios había dado, y como hombre, ¿qué aprendió? ¿Aprendió o no aprendió lo que dice en Números 3:10? ¿Sabía o no sabía? Y él, si hubiera entrado al santuario, ¿y qué esperanza tendrías de salvarte? Entonces, ¿por qué él no entró? De una parte, porque él mismo dio esta ley en calidad de Dios. Y si él iba a quebrantar esa ley, él iba a morir no por ti ni por mí. Él iba a morir por su propio pecado. Esto tenemos que entender. No iba a morir por tu pecado ni por mi pecado, sino por transgredir la ley. Tenemos que entender. No está escrito en Deseado de todas las gentes en la página 50. ¿Qué aprendió Cristo? En las rodillas de su madre, ¿qué aprendió? ¿Qué le enseñó? Su madre. ¿Y de qué aprendió? De los rollos de los profetas. Aprendió de los rollos de los profetas. Así dice, desea a todas las gentes. La página 50, el párrafo 2, está diciendo que él aprendió. Como hombre, él tuvo que aprender lo que él había dado como Dios. Tuvo que aprender y tuvo que aprender no solamente para aprender, sino para obedecer. Ya, aquí hemos puesto que hay un sacerdocio o ministerio sacerdotal terrenal. Ayer hemos dicho que este sacerdocio o ministerio terrenal era una representación del ministerio sacerdotal celestial. ¿Cómo era una representación del ministerio sacerdotal terrenal? Digamos que esta sea el incienso y esta sea la sangre. ¿Qué hacía el sacerdote terrenal? Con el incienso entraba ¿qué? A quemar el incienso. Y cuando él está entrando a quemar el incienso, ¿qué está haciendo? Una representación de lo que Cristo tenía que hacer. Cuando él va a entrar con la sangre, ¿qué está haciendo? Una representación de lo que Cristo iba a hacer. ¿Qué era el sacerdote terrenal? Era hombre. ¿Qué debía ser el sacerdote celestial? Hombre. ¿Dónde está escrito eso? Hebreos capítulo 5, verso 1. Entonces necesariamente tenía que ser hombre. Estos que eran hombres. ¿Cristo qué tenía que ser? Tenía que ser hombre. Ya. ¿Qué hacía el sacerdote? A ver, el israelita, ¿por qué no podía entrar? Poder entrar podía. No debía. ¿Por qué no debía de entrar? Tercera posición legal. Tenemos que aprender a manejar la posición legal. ¿Puedes entrar al santuario? ¿Por qué no? Porque el pecado ha hecho una separación entre ti y Dios. No tienes acceso directo a Dios. No puedes entrar. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas de que alguien entre por ti, un mediador. ¿Qué hacía el sacerdote? Entraba a presentarse por el israelita, que por fe le seguía. ¿Qué dice Hebreos 9:24? Porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, aquí en este santuario no entró el Cristo en ese santuario, sino ¿dónde? En el cielo mismo. ¿Para qué? Presentarse por nosotros ante Dios. Porque nosotros, porque no tenemos acceso a Dios, no podemos entrar, no podemos presentarnos ante Dios. Entonces necesitamos de alguien que se presente por nosotros. ¿Ha entrado aquí Cristo a qué? A presentarse.
¿Qué hacía el sacerdote terrenal? Entraba, ¿qué cosa? A presentar ofrenda y sacrificio. ¿Qué está haciendo el sacerdote celestial? Presentando ofrenda y sacrificio. ¿En eso qué estaba haciendo el sacerdote terrenal? Una representación. Una representación del sacerdocio de Cristo. ¿Qué más? Estos sacerdotes terrenales, ¿qué eran? Eran pecadores. Eran pecadores. Siendo pecadores, ¿podían presentarse en sacrificio por el pueblo? No. ¿Qué necesitaban porque eran pecadores? Un sustituto. Un sustituto en la vida, un sustituto en la muerte, garante sustituto en la muerte. Pero después también necesitaban un mediador, porque ellos tampoco podían. A ver, ¿cuál de los sacerdotes, según el orden de Aarón, habrá entrado al santuario celestial? Como personas. ¿Qué necesitaban? A más de sustituto en la vida, garante y sustituto en la muerte, necesitaban un mediador. Así como ellos entraban en representación del israelita, aquí hay otra palabra. ¿Cómo que entraban? Voy a anotar, ayer hemos utilizado la palabra aquí. 1. Representaba. 2. Representaba a quién. Era hombre y estaba representando a quién. A Cristo. Conflicto de los siglos, página 475.1. Era hombre y representaba a Cristo. Y 2, ¿qué hacían? Una representación. ¿Qué hemos dicho? El último dato. Aquí. 3. Representante. Representante. ¿De quién? Del pecador. ¿Por qué? Porque el pecador, por causa del pecado, no puede pues entrar al santuario celestial. Casi, digamos, hasta aquí está lo mismo, ¿no? Pero tiene pues otro significado. Aunque parece que están escritas de la misma manera, pero tiene otro significado. Aquí, Conflicto de los Siglos, página 475, y aquí podemos anotar Conflicto de los Siglos, página 473, párrafo 2. Porque está diciendo lo que está haciendo. Y aquí, representante. ¿Dónde está escrito que es representante? Romanos 5, del 17 al 19. Voy a leer algo más que está en Mensajes Selectos 1. Mensajes Selectos 1, página 297, párrafo 1. Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre. Representante del hombre. ¿Qué es Cristo? Nuestro representante. Como nuestro representante, ¿qué hace? Entra a hablar. O sea, tenemos que aprender a las funciones del representante. A ver, ¿quién es tu representante en el Congreso o Asamblea Legislativa? El diputado, el senador. Porque tú das tu voto por un diputado, por un senador, y ese ¿qué hace ahí en el Congreso?
Cuando habla es como si estuvieras hablando tú. Cristo, como nuestro representante, ¿qué hace? Ha entrado para hablar por nosotros. Y aquí está Romanos, ¿no? Representante. Y la razón por la que nosotros necesitamos un representante es nuestra tercera posición legal. Porque nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios. Porque el pecado ha hecho una separación y necesitamos que Él haga ¿qué? ¿Qué debe hacer? Juan capítulo 16, 26. Hablar por nosotros ante el Padre. ¿Qué más hemos aprendido ayer? Ayer no hemos anotado, esto me faltaba. Pero ahora aprovecharemos. Otra, la palabra. ¿Cuál era la otra palabra, hermano? Presentarse. Presentarse. Hebreos 9:24. ¿Y qué más? Presenta. Presenta. Hebreos 8:3. Hebreos 8:3. Muy bien. Este sacerdocio, según el orden de Aarón, como eran pecadores, necesitaban un sustituto y todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? El becerro que sacrificaban, ¿qué era? Era una víctima inocente. El becerro que sacrificaban era una víctima inocente. ¿Y esa víctima era símbolo de quién? Símbolo de Cristo. Contraste, el sumo sacerdote terrenal, el sumo sacerdote celestial, era sin pecado, por lo tanto no necesitaba ¿qué cosa? Sustituto en la vida, garante y sustituto en la muerte. No necesitaba. Nunca llevó cordero. A ver, ¿por qué es importante? ¿Quieres demostrarle al legalista? ¿Qué dice? Cristo humano pecaminoso. Si hubiera sido Cristo humano pecaminoso, ¿qué tendríamos que haberle visto haciendo a Cristo en el altar? ¿Presentó? Nunca llevó, porque era sin pecado. Si es que él hubiera sido pecador, hubiera llevado, pues, si hubiera tenido tendencia a lo que sea, hubiera llevado. Por eso es importante entender esto. Porque era pecador, no podía presentarse en sacrificio por el pueblo. Necesitaba él mismo un sustituto, y después de que él hacía la expiación por su propio pecado, después ¿qué hacía? Presentaba sacrificio por el pecado del pueblo. Pero como Cristo era sin pecado, ¿qué hizo? Se presentó en sacrificio. ¿Se presentó en qué? En sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo. Porque era inocente. Si ustedes aquí quieren agregar, pueden agregar aquí, donde dice aquí que era sin pecado. Hebreos capítulo 7:26. Inocente. Tal sumo sacerdote nos convenía tener. Inocente, sin mancha, sin pecado. Entonces, por eso nos interesa entender. Porque si Cristo hubiera tenido una manchita de pecado, ¿qué tendría que haber hecho él? ¿Qué tendría que haber llevado? Es oveja.
Oveja ya es adulta. O cabra, ya es adulto. Cordero es el sacrificio diario colectivo. Pero servicio diario individual, común del pueblo, es oveja o cabra. Lee Levítico 4, del 27 hasta el 32, 33. Ahí está diciendo, vas a llevar oveja o cabra. Si no tienes ovejas, cabra. ¿Y quién le vio llevar a Cristo? ¿Qué dijo Cristo en Juan 8:46? A ver, lean. ¿Qué dijo Cristo? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién pudo decirle, este es tu pecado? ¿Qué dijo Cristo la noche que iba a ser entregado? Viene el príncipe de este mundo, mas nada tiene en mí. Ni siquiera Satanás podía decirle, este es tu pecado. Ya, ni siquiera. Entonces, como él se conservó sin pecado, ¿qué hizo? ¿Qué dice Hebreos 7:26, 7:27, 9:26? Se presentó en sacrificio, se presentó en sacrificio. ¿Por quién? Por los pecados del pueblo. Ahora, otra cosa que es importante entender de esto es lo siguiente. Que esto, vamos a decir así, aquí te voy a anotar. Se presentó en sacrificio por los pecados del pueblo. Y esto lo hizo una vez y para siempre. Esto es lo que él ha hecho aquí en la tierra. Esto es aquí, tierra. Y esto es diferente de qué? De Hebreos 8:3. Esta es tierra y esto es cielo, este santuario celestial. Esto es todos los días, esto es todos los días. Entonces la gente cuando quiere decir que Cristo ya te justificó, ya todo esto, ¿qué utiliza? Lo que es de la tierra. Él se presentó en sacrificio una vez y para siempre. Pero Él no está presentando su sangre una vez y para siempre. No. Eso es todos los días, todos los días. ¿Qué más? ¿Quién era la víctima inocente? En el ritual simbólico. ¿Quién es la víctima inocente? Cristo. El que era sin manto fue contado como pecador. Él era víctima inocente. ¿Qué eran los sacerdotes terrenales? Eran muchos. Y estaban sujetos a la muerte. Por lo tanto, ¿qué necesitaban? Ser reemplazados. Necesitaban ser que otro tome su lugar. Morían, ya no puedes más. Y además de eso, se entraban por turno. Puede ser que nunca les hayan, en suerte, nunca hayan tenido, jamás hayan salido en suerte oficial. Porque entraban según su turno, según su clase y por suerte. Podría ser que nunca en su vida hayan salido en el sorteo. Por eso, ¿qué está registrado de Zacarías? Que él era de la clase de Abías y en la suerte que le tocó quemar incienso. Entonces entraban por sorteo.
habrá habido sacerdotes que nunca han ejercitado su sacerdocio, porque entraban por sorteo. Y estos que estaban sujetos a la muerte. ¿Y estos qué fueron hechos? En cambio ¿cómo era según el poder de una vida indestructible. Cuando dice según el poder de una vida indestructible, no está hablando en realidad de él como Dios, porque él como Dios no muere, sino como hombre. Como hombre era mortal. Pero como él cumplió la condición de Génesis 2, 16, 17, tenía que morir. Si Adán nunca hubiera pecado, nunca hubiera muerto. Hubiera seguido teniendo ¿qué cosa? Libre acceso al árbol de la vida. Coge tu fruto del árbol de la vida y comes. Y tu vida sigue prolongándose. Entonces, Cristo como hombre, él cumplió la condición que Adán dejó de cumplir. Entonces, él murió por él mismo. ¿Por qué murió? Porque él tomó la decisión de ser tú y fue tu pecado el que le quitó la vida. Esto es importante. Estos llegaron a ser sacerdotes no porque Dios juró que sean así. Es más, tenemos un ejemplo, el de Samuel. Samuel no era descendiente de Aarón. Su papá era levita, pero él no era descendiente de Aarón. Pero como estos no cumplieron con la condición, ¿qué dijo Dios? Yo nunca tal haga. ¿No dice así? Samuel capítulo 2, el verso número 30. A ver, leeremos. Primera de Samuel 2, 30. Dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Elí, o sea, sumo sacerdote y sus hijos, no le honraron a Dios. Elí no le honró a Dios, prefirió honrar a sus hijos. ¿Y qué hizo Dios? Le quitó la vida. ¿Y puso en su lugar a quién? A Samuel, que no era su descendiente. Estaba sujeto a una condición. ¿Qué más? Ese sacerdocio nunca trajo perfección. ¿Pero qué va a ser el sacerdocio de Cristo? Aquí no hemos explicado. ¿Por qué va a traer perfección el sacerdocio de Cristo? Nos falta estudiar eso.